las entidades financieras, como ya les había mencionado, tienen las captaciones y esos recursos que son captados por las instituciones financieras son canalizados por la misma para otorgar este tipo de crédito. Es decir, este proceso se llama fondeo. La entidad financiera capta un recurso y lo coloca a través de los créditos. Estos créditos tienen las características de contar con un plazo, una tasa de interés que se le cobra y si corresponde a algún tipo de cargo, ¿no? ¿Cómo funciona el crédito bancario? En los créditos, las entidades financieras prestan dinero a sus clientes. El cliente, primeramente, para poder acceder a este tipo de productos, debe contar con solvencia acreditada de sus ingresos. También debe tener patrimonio. Esto podemos traducirlo en propiedades o bienes de operación, digamos, ¿no? Y se debe cumplir con una serie de requisitos que estos son normados por el reglamento o norma de crédito de cada institución financiera en la que se presta este servicio, ¿no? Este crédito tiene una devolución de manera gradual o parcial que son distribuidas o llamadas cuotas. O también pueden realizarse en un solo pago en caso de que el cliente opte por una liquidación rápida, digamos, ¿no? Siguiente, por favor, Mauricio. Ya. Actualmente existe un desafío en el fondeo de recursos, ¿ya? Los oficiales de crédito están pasando a ser un poco más exigidos o presionados por el tema de la economía o de la situación económica actual que existe en Bolivia. Para más o menos ver un poco de este tema, vamos a hacer una comparación rápida entre el 2010 y el 2018, ¿ya? Los bancos antes no necesitaban ofrecer altas tasas de interés al público para que el público tenga la necesidad de ahorrar o quiera ahorrar en las instituciones financieras. En este caso, la tasa pasiva o la tasa que el banco pagaba a los ahorristas en el 2010 promediaba un 1,35%. Actualmente los bancos tienen un desafío más grande de fondeo. Quiere decir que los clientes están optando más por usar sus recursos y evitar el ahorro. Esto se debe a diferentes, no sé, a diferentes situaciones, pues, ¿no? El cliente opta por reinvertir sus ahorros o invertir en alguna otra cosa, haciendo que la banca tenga un difícil fondeo. Esto hace que la banca oferte o quiera pagar más a los ahorristas con el propósito de incentivarlos a ahorrar. Al 2018 el promedio de ahorro fue la tasa promedio de ahorro fue del 2,90. Esto quiere decir que el margen de pago de las instituciones financieras en su fondeo se incrementó. Es decir, ahora las instituciones financieras pagan más para obtener recursos y poder colocar con crédito. Siguiente, Mauricio. Ya. Aquí vemos un efecto inverso. Estas son las tasas de colocaciones. Hasta el 2010, las instituciones financieras no tenían una presión o una normativa que les exija colocar a tasas bajas. Este efecto de las tasas bajas hizo que las instituciones financieras lleguen a cobrar menos interés, ocasionando que sus ganancias disminuyan. Por ejemplo, en el 2010 vemos una tasa activa, es decir, una tasa promedio que cobraban los bancos de un 13,56. Actualmente la tasa promedio de los bancos de cobro es del 11,28. Es decir, la tasa de pago se incrementó. En otras palabras, los bancos pagan más para obtener recursos y los bancos reciben menos por prestar esos recursos.
Eso en cuanto a explicarles un poco de la situación que está atravesando ahorita la banca. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o consulta de esta situación o de todo lo que expliqué? Me gustaría que alguien, no sé, pregunte algo o intervenga en esto, ¿no? Si no hay pregunta, pasemos a la siguiente, Mauricio. Ya. Este efecto que hace que los bancos actualmente tengan que pagar más para obtener recursos y generar menos ingresos al prestarlo, ocasiona que la banca en general cambie la nominativa de oficial de crédito a oficial de negocio. Actualmente, bueno, más o menos cuando me estaba por salir de Bancosol, estaba cambiando el tema de la política del manejo de un oficial de crédito, haciéndose llamar oficial de negocio. En el BNB ocurrió la misma situación y actualmente está ocurriendo en el banco que estoy trabajando. El oficial de créditos ya deja de concentrarse netamente en colocar crédito, pasando a ofrecer una gama de productos del banco, haciéndose llamar en este caso oficial de negocio. ¿Ya? Algunas de las funciones que se están, que se están haciendo más frecuentes en este tipo que se están haciendo más frecuentes en este tipo de cargo es que el oficial de créditos, por ejemplo, antes se dedicaba a 3 funciones básicas, que era la promoción de crédito para obtener clientes, la colocación de crédito, dándole crédito a los clientes que se haya promocionado, y la administración y recuperación de la cartera. Esto es el cobro de créditos o recuperación de los clientes en mora. Actualmente se les está exigiendo 2 tareas más, que son la venta de seguro y la captación de recursos. Generalmente la venta de seguro se la hace en conjunto con la colocación del crédito. En Bancosol, al momento de desembolsar un crédito, se le vendía el tema de un seguro de vida. Era bastante relacionado al monto que se desembolsaba. En el BNB viene casado el seguro de vida con el crédito y bueno, para créditos grandes incluso nos hacían ofrecer el producto de la tarjeta de crédito. Y en Banco Ecofuturo el crédito viene casado directamente con la venta de seguro. Esto adicionalmente viene a la tarea de captaciones de recursos. Esto va relacionado con el crédito, ¿por qué? Porque la institución financiera que le brinda el servicio de crédito al cliente, en otras palabras, o en decir la palabra simple, obliga al cliente a aperturar una caja de ahorro para que el desembolso del crédito se haga en la misma caja de ahorro. En Bancosol tienen una política de montos mínimos para apertura de cajas de ahorro, dependiendo del monto del crédito en el que vayan a sacar. En el BNB es un monto fijo y bueno, en Ecofuturo también es un monto fijo. ¿Ya? Como les menciono, cada institución financiera tiene su estrategia o su política con el objetivo de sobrellevar la situación que está atravesando la banca ahorita. Bueno, que ahorita sumado a la disminución de los ingresos, hay un deficiente manejo de liquidez. Ahorita a los bancos les está costando captar recursos, peor aún con los diferimientos que hay, están teniendo problemas con tener recursos suficientes para colocar los diferentes créditos que tienen, ¿no? Siguiente, Mauricio. Ya. Vamos a hablar acerca del proceso crediticio. Primeramente, y no está mencionado aquí, en el proceso crediticio está la promoción de crédito. Generalmente el cargo exige exigía en tiempos pre-cuarentena, si se puede decir,
exigía que el oficial de crédito esté en la parte de afuera promocionando créditos, buscándose clientes, que básicamente esa es la tarea de un oficial de crédito. En otras palabras, o para presentarte el cargo, si se le puede decir, te dicen que de entrada es 80% del tiempo en la parte de afuera y 20% del tiempo es en oficina realizando la operación crediticia. ¿Ya? Así que la promoción crediticia es una parte del proceso de crédito. Posteriormente, captado al cliente, viene la solicitud de crédito. En la solicitud de crédito podemos tomar en cuenta el tema de atender al cliente, brindarle los requisitos y explicarle cómo es el trámite y el proceso, ¿no? Acerca de la presentación de documentos. Una vez se tienen claros los requisitos que se le dieron al cliente, el cliente debe presentarnos los documentos. El oficial de crédito tiene la tarea de verificar la documentación que esté en regla y en base a la información que se le dio al cliente y que tiene que estar acorde también a la normativa que exige la institución financiera para poder dar el crédito, digamos, ¿no? O proceder con la operación. Una vez están en regla los documentos, se procede a la verificación o visita in situ. La visita in situ consiste en que el oficial de crédito debe visitar para cotejar alguna información de algún requisito y sobre todo conocer el domicilio del cliente, el domicilio en caso de que haya garante, el domicilio del garante, el negocio o trabajo del cliente y el negocio o trabajo del garante. Adicionalmente, si existe algún otro tipo de garantía, se debe visitar la ubicación de la garantía. Una vez se hace la visita in situ, se procede a la evaluación. En la visita in situ se hace el levantamiento de la información. Una vez se tiene la información, se procede a la evaluación. En la evaluación se plasma todo el proceso de la verificación, la información. Se resume la información socioeconómica del cliente. En los formularios, que en la próxima clase lo vamos a ver, te exige el tema de saber cómo es el cliente en su vida cotidiana, tipo de gastos, ingresos, negocio, cómo funciona su negocio, si no tiene negocio y tiene trabajo, cuánto gana, en qué gasta, qué tipo de descuentos tiene y todo ese tipo de evaluación numérica o cuantitativa y cualitativa del cliente se tiene que plasmar en la evaluación. Una vez se ha evaluado al cliente y se ha verificado, se arma la carpeta. Se tiene la carpeta armada y se presenta al comité de aprobación. El comité de aprobación puede ser tu inmediato superior. Hay algunas instituciones financieras que trabajan con el departamento de riesgo. Puede ser riesgo. Si hay algún procedimiento extra a riesgo, como ser algún jefe más, también el comité incluye defender tu operación con cualquier otra persona que esté por encima, que tenga el nivel de aprobación. De ahí existen dos vías. Si el comité de aprobación, ya sea tu jefe de riesgo o el jefe de tu jefe, te da el visto bueno, la operación procede al desembolso. Si no te da el visto bueno, directamente pasa a rechazo. Armas una carpeta para entregarle al cliente sus documentos originales y vos quedarte con la fotocopia de carnet, que es imprescindible tenerla, las consultas realizadas durante el proceso de la evaluación y si corresponde un informe o carta de rechazo del crédito, ¿no? Por el otro caso, si se procede al desembolso, se hace aprobar la carpeta. El proceso de desembolso generalmente lo realiza el área operativa
ya sea plataforma. En caso del BNB, por ejemplo, lo hacía el encargado operativo. Bueno, en Bancosol y en Banco Ecofuturo lo realiza el plataforma, ¿no? El de atención al cliente. Siempre y cuando estén los documentos en regla y la evaluación esté bien realizada. Una vez se realiza el desembolso, existe un proceso en la que se llama administración de cartera. El cliente, si te está pagando bien y no tiene ninguna inquietud en su proceso de crédito y ha ido pagando con normalidad, generalmente no lo volvés a ver. Ahora, si el cliente te pagó con retraso, las instituciones financieras generan un reporte de atraso de los clientes. Reporte de mora se llama. En el reporte de mora se ven a todos los clientes que se han venido atrasando en el tema de las cuotas. Si hay algunos clientes que tienen un alto índice de atraso, entonces esto salta al reporte y se procede a la recuperación de cartera. En la recuperación de cartera viene el cobro del crédito. Si corresponde el tema del cobro de la totalidad, se tiene que cobrar la totalidad. Esto es en casos extremos, digamos, ¿no? Ahora, si el cliente ha venido y ha cancelado en su totalidad, tiene la opción de volver a solicitar un crédito, o en su caso, si no ha cancelado su totalidad, pero ha venido pagando bien, se puede solicitar un crédito de refinanciamiento. O si el cliente ha realizado malos pagos y está en problemas, se puede proceder a solicitar una reprogramación. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta de este temita? No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Está todo bien? ¿Puede explicar de nuevo desde el desembolso? Desde ahí no le puedo entender muy bien. Ya. Una vez está desembolsado el crédito o una vez se le da el efectivo al cliente, eh, existe un proceso que se llama recuperación de cartera. ¿Ya? En la recuperación de cartera, el cliente, si es un cliente bueno o tiene buenos ingresos, el cliente te va a pagar con normalidad. Si te paga con normalidad hasta su totalidad, tiene la opción de solicitar un nuevo crédito. Por eso es lo que pasamos nuevamente a la solicitud de crédito. Ahora, ese es un caso. El otro caso es que el cliente vaya por la mitad de su crédito, se ha recuperado la mitad del crédito, pero el cliente necesita más dinero. Entonces, hasta ahí puede pasar nuevamente a una solicitud de crédito y este tipo de operación se llama refinanciamiento. ¿Ya? Y está el peor de los casos, bueno, el menos peor, si se le puede llamar, que va pagando el cliente, pero llega hasta un punto en que el que ya no puede cancelar lo que venía cancelando. Si el cliente tiene voluntad de seguir pagando, puede pasar a la solicitud de crédito y realizar una solicitud de reprogramación. Esto con el objetivo de que sus cuotas disminuyan y el cliente pueda seguir cancelando su crédito. En el peor de los casos, cuando el cliente o se ha fugado o ha tenido inconvenientes fuertes y no puede cancelar la operación y ha pasado a mayores, entonces se solicita la devolución total o la recuperación de cartera total. Esto con el objetivo de salvaguardar la calificación de la operación. ¿Ya? ¿Está correcto? ¿Esa parte quedé claro? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Ya, perfecto. Eh, Mauricio, la siguiente, por favor. Ya. Los requisitos básicos para una operación crediticia son fotocopia de carnet de identidad del titular y cónyuges, si corresponde, es decir, si tiene cónyuge. En este caso, los carnets deben estar vigentes.
Bueno, según normativa, hasta el 31 de agosto aún podemos recibir el carné vencido, pero por lo general este requisito debe estar vigente. Fotocopia de aviso de luz y agua de domicilio. Esto debe estar actualizado. Todas las instituciones financieras te lo piden actualizado. Mínimamente debe estar con 3 meses de antigüedad, ¿no? Tenemos también el croquis de domicilio y negocio o lugar de trabajo. Esto con el objetivo de que el cliente pueda, bueno, perdón, de que nosotros podamos llegar al domicilio y al negocio o lugar de trabajo del cliente con el objetivo de hacer la verificación o visita in situ. Tenemos también la fotocopia de respaldo de actividades. Esto puede ser para, bueno, en este caso hablamos de los independientes. Si existe licencia de funcionamiento, si existe NIT, en caso de clientes, no sé, que sean taxistas, se le exige que tenga, obviamente, vehículo propio, papeles que respalden ser dueño de algún vehículo, todo ese tipo de cosas, ¿no? En caso de los asalariados, tenemos los requisitos básicos que son las 3 últimas boletas de pago. En el BNB se exigía que si el sueldo era variable, 6 meses o las 6 últimas boletas de pago debía presentar. Certificado de trabajo actualizado. Y bueno, este requisito es dispensable si es que se trabaja en una institución gubernamental, que ahí es un poco complicado conseguir algún certificado de trabajo. Y también el extracto de las AFP en caso de aportar, ¿no? Para clientes asalariados. Este requisito generalmente se lo exige con un plazo no mayor a 30 días. Si pasaron 30 días después de que sacó el extracto de las AFP, entonces tiene que actualizar. Y bueno, las fotocopias de respaldo de garantía según el tipo de garantía, la propuesta y el nivel de riesgo que se tenga. Y fotocopia de respaldo patrimoniales que no lo puse ahí, eso en caso de que el cliente o garante tenga algún bien a su nombre, ya sea vehículo, inmueble, etcétera, ¿no? Mauricio, un ratingo me espera. Aquí se me desconectó la computadora. Sí, sí, está bien. Vamos a colocar esto. A ver. Espérame un ratingo, no se actualiza. Ocho, 4, 9. Ya, ¿me acepta por favor, Mauricio? Ya. Ahora sí. Siguiente diapositiva, Mauricio. Ya. Las formas básicas de evaluar un crédito o las 5 Cs del crédito son más conocidas. Son las siguientes. El carácter, la capacidad, capital, condición y colateral. Estos 5 pilares son básicamente lo fundamental o lo principal para evaluar una operación crediticia y saber si el crédito o la operación es viable o no es viable.
¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor, Mauricio. Vamos a hablar acerca del carácter. Cada agencia de información crediticia comercial o cada institución financiera, si le queremos decir, evalúa las puntuaciones o la forma de la voluntad del cliente de manera diferente. La forma más común o normal es el historial crediticio. El historial crediticio, bueno, existen varios parámetros para medir el historial crediticio. Como tenemos los reportes de la Central de Información Crediticia, informe SIC, que lo proporciona la ASFI de manera directa como un servicio a las instituciones financieras. Y también tenemos el informe BIC o Infocred del Buró de Información Crediticia, que nos los proporciona la institución llamada Infocred. Y existe otro tipo de reporte que generalmente se utiliza para los asalariados, que no están en la imagen de acá, que se llama Infocenter. El Infocenter nos arroja de igual manera información crediticia del cliente acerca de cómo ha venido pagando si es que ha tenido deuda. Esto en cuanto a clientes que han tenido o tienen historial crediticio o han venido pagando alguna deuda. Aquí se reflejan, bueno, para ser preciso, en el Infocred o informe BIC, presenta información crediticia tanto de instituciones financieras reguladas como de instituciones financieras no reguladas. Adicionalmente, presenta dos características especiales. Este informe nos muestra si tienen endeudamientos en casas comerciales, por ejemplo, Dismac, que es una conocida, o Tienda Amiga. Aquí nos muestra ese tipo de deudas. También existen deudas como Nuevatel o Telecel, que son Viva y Tigo. Nos proporciona también información de deuda en caso de que estén vencidas o castigadas de empresas de cosméticos como Ebel, Jambal y demás. ¿Ya? Adicionalmente, el Infocred nos presenta un espacio también acerca de edictos de prensa, es decir, que si el cliente tiene algún problema en la cual se ha hecho una publicación de edicto de prensa, el Infocred nos muestra esa información. Es un informe bastante complejo en realidad para realizar la evaluación del crédito, ¿no? Ahora, entramos en un dilema cuando el cliente cuando el cliente no tiene historial crediticio o cuando el cliente no ha sacado o no ha tenido deudas en ninguna institución. ¿Por qué? Porque ahí no podemos medir cómo ha venido o cuál es la tendencia del cliente de pagar alguna deuda. En este caso, directamente, como le decimos en otras palabras, al tanteo, digamos, ¿no? Es una evaluación que se tiene que hacer de manera más cualitativa, es decir, se debe medir la puntualidad, el carácter, la voluntad del cliente. Ahí, en ese sector es cuando se debe tener un poquito más de delicadeza. Por ejemplo, si viene un cliente a solicitar algún crédito y viene y te dice, quiero mi crédito para ayer, en otras palabras, ahí del cliente demuestra que tiene alguna desesperación, o generalmente se demuestra una especie de desesperación, ¿no? ¿Por qué el cliente está necesitando tan rápido los recursos o qué tipo de emergencia ha tenido para necesitar un crédito, ¿no? Esa por una parte. Si el cliente te habla de buena manera, está de acuerdo a los plazos que la institución financiera le ofrece y demás, entonces es un cliente que va a tener voluntad y que va a estar acorde a lo que la institución quiere, ¿no? También hay otros factores, por ejemplo, la puntualidad. Si
Si vos lo citás al cliente para cierta hora y el cliente llega atrasado o le llamás para, por ejemplo, se aprobó su crédito y tiene que desembolsar mañana y el cliente te dice, no, no tengo tiempo, o te dice, voy a ir a las 10 y se aparece a mediodía. Entonces eso demuestra que el cliente va a tener un cierto desapego en este tema de la operación. Esos puntitos pueden llamar la atención, como también hay clientes que son bien cumplidos desde el inicio y son acordes a lo establecido, pues, ¿no? A lo que la institución requiere. Eso en cuanto al carácter del riesgo crediticio. La siguiente, Mauricio, por favor. Vamos con la capacidad de pago. La capacidad de pago, podemos decir la capacidad de pago de una persona natural o jurídica, ya sea una persona o una empresa. Para pagar el préstamo, se tiene que tomar en cuenta la capacidad de pago que se tiene. Generalmente las instituciones financieras verifican de manera cuantitativa el flujo de efectivo que tiene el cliente, ya sea persona natural o persona jurídica, para saber si tiene flujo de efectivo positivo o si tiene o si genera ganancia constante. Esto debido a que el otorgar un endeudamiento le va a suponer al cliente un incremento en sus gastos. Y si no tiene excedente o no cuenta con capacidad de pago, entonces el cliente va a tener dificultades al pagar el préstamo, ¿no? Esta capacidad de pago se debe medir directamente con los formularios que nos otorgan las instituciones financieras. Por ejemplo, aquí vemos un formulario de evaluación de montos menores a $7,000 que utiliza Banco Pyme Cofuturo. En la primera parte vemos la generación de ingresos. Por ejemplo, aquí vemos venta de electrodomésticos para el hogar. Vemos que solo vende miércoles y sábado. Directamente es un comerciante que vende en la Feria Barrio Lindo, por ejemplo. Vemos su capacidad de pago, vemos su nivel de ingreso, y por el otro lado vemos sus gastos operativos y gastos familiares para ver si es que genera algún tipo de flujo positivo. Y en la parte inferior del cuadro derecho vemos que sí existe capacidad de pago y esto nos genera la confianza de que el cliente va a tener recursos para cancelar el crédito. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta? ¿Se entendió el tema del carácter y la capacidad de pago? Sí, sí se entendió. ¿Sí? Ya. Mauricio, a la siguiente, Y por favor. Siguiente diapositiva, por favor. El capital, ¿no? Ah, ya, perfecto. El próximo pilar que vamos a ver de las 5C vendría a ser el tercero, es el capital. El capital se refiere al patrimonio o los bienes que tiene la empresa para respaldar la operación crediticia. Es el dinero que se tiene invertido en la empresa. Este capital también influye en el tema de la decisión del crédito. ¿Por qué? Porque al cliente generalmente no se le puede dar un crédito que sea mayor a lo que el cliente tiene tanto invertido en la empresa, si el crédito es para la empresa, o si el crédito es de consumo, no se le puede dar más de lo que tiene el cliente en general. ¿Ya? Ya. Demuestra de qué manera ha venido invirtiendo el cliente en el tema de los recursos que maneja la empresa. Esto de igual manera, el tema del capital es cuantificado por las instituciones financieras en sus evaluaciones. Este es un ejemplo de formulario en el cual se disgrega el tema de los activos, de los pasivos que se tiene, si hay patrimonio suficiente,
También nos muestra el tema de las deudas que tiene, tanto en instituciones financieras como con nuestra institución. Deudas personales también deben reflejarse acá. Este es un tipo de formulario. También existe otro tipo de formulario que es más simple, llamado declaración jurada, en la cual el cliente declara de manera verbal todos los bienes que tiene y todas las deudas que tiene, y se hace una cuantificación rápida para ver si cuenta con el patrimonio para poder respaldar la operación. Ahora aquí vamos a hacer una breve pausa para explicarles el tema del financiamiento. Por ejemplo, si hablamos ya les había dicho, si hablamos de un crédito para empresa, existen dos tipos de crédito. Uno que es para capital operativo y otro que es para capital de inversión. Ya. Si hablamos de un crédito que es para capital operativo, por norma en todas las instituciones financieras, el plazo máximo para dar un crédito que es para capital operativo no puede exceder a los 36 meses o 3 años. ¿Ya? Generalmente este tipo de crédito se le da para inventario cuando es comerciante o para insumos cuando el cliente produce algún bien. Por ejemplo, aquí vemos el cliente tiene un inventario de 22.911 en el formulario de la mano izquierda. Inventario de 22.911. Si este monto que está solicitando de 30.000 bolivianos fuera para invertir en inventario, entonces el crédito no se podría dar. ¿Por qué? Porque está haciendo una solicitud mayor a lo que el cliente maneja en los inventarios. Esto es altamente riesgoso y de hecho en los 3 bancos que he trabajado no se aceptaría una solicitud de esta manera. Los bancos tienen como política principal invertir en capital operativo hasta el máximo de lo que el cliente está acostumbrado a manejar. Es decir, si el cliente es comerciante y tiene 35.000, se le puede dar 35.000, digamos, en prendas de vestir, se le puede dar solo hasta 35.000 para que vuelva a invertir en prendas de vestir para seguir vendiendo. ¿Ya? La otra figura de este tipo de crédito vendría a ser el capital de inversión. El capital de inversión más que todo habla de los bienes de activo fijo o maquinaria que se utiliza en el negocio. Por ejemplo, acá bueno, y de la misma manera no se le puede dar más de lo que tiene invertido, a no ser que sea para la compra de algún bien inmueble o vehículo para el negocio. Por ejemplo, acá tiene invertido en bienes de activo fijo 52.89, digamos 90.000 bolivianos, y necesita un crédito de, yo qué sé, de 100.000 bolivianos para comprar más equipos. Ese crédito de la misma manera no procedería a aceptarse, porque está realizando una inversión que no se puede respaldar. Caso contrario sería si el cliente va a invertir en algún vehículo o inmueble y necesita más de los 100.000 bolivianos. En ese caso sí se le puede dar, ya que el capital de inversión se va a ver incrementado con la adquisición del vehículo o inmueble que se haga, ¿no? En caso de un crédito de consumo, en esta parte es más sencillo, puesto que se puede juntar el tema del activo familiar con el activo del negocio y se le puede dar hasta el máximo de su patrimonio total, que obviamente también es demasiado riesgoso. No olvidemos que lo que nosotros reflejamos en los activos del cliente pueden sufrir alguna depreciación y no pueden valer lo que nosotros plasmamos, y podemos entrar en un tema de que le hemos dado más al cliente de lo que pudiera llegar a tener más adelante, ¿no? Eso, hasta ahí, ¿alguna pregunta acerca de este tema del patrimonio, del capital?
Si no hay duda, Mauricio, por favor, continuemos. Condiciones. Bueno, el orden de lo que hemos venido diciendo, este tema de las 5C del crédito no es aleatorio. Los tres pilares principales para mí son el carácter o la voluntad de pago, la capacidad de pago y el patrimonio. Estas dos, si se tiene buena referencia a las tres primeras, estas dos últimas vienen a ser complementarias, si se le puede decir. Hablamos de las condiciones del crédito y la capacidad que tiene el cliente para aceptar dichas condiciones y pactar este tema, este tipo de procedimiento, ¿no? Primero, determinamos las condiciones más allá del historial financiero. Dejando a un lado el tema de la capacidad de pago, debemos pactar una operación que sea conveniente para el cliente. Por ejemplo, este tema de que en la actualidad existe una crisis económica. No es necesario que nos hagamos los de la vista gorda y queramos mirar a otro lado. Actualmente existe una crisis económica en la cual se debe tomar en cuenta la actividad del cliente que venga a solicitarnos crédito y a partir de eso determinar nosotros mismos como oficiales de crédito, ver si es viable financiar alguna actividad o si no es viable o si se debe poner de menor manera el tema de los fondos del banco. Ya. Para hacer un ejemplo preciso, aquí expongo los tres productos básicos. Por ejemplo, el tema del consumo. El crédito de consumo es uno de los créditos más riesgosos que existen. ¿Por qué? Porque generalmente el cliente lo saca para nuevo emprendimiento, que eso no sabemos, o la institución financiera no sabe si el cliente lo va a invertir realmente en un nuevo emprendimiento, o si el negocio en el que va a invertir el cliente rinde o no rinde. Ahí existe una exposición crediticia elevada. Por ende, si existe alto riesgo, entonces las instituciones financieras ofrecen tasas demasiado elevadas para este tipo de productos. También en el producto de consumo existe el crédito de vivienda sin respaldo o anticréticos de viviendas, etc. De igual manera es alto riesgo. ¿Por qué? Porque si el cliente tiene su lote y no tiene sus papeles y va a construir ahí y llegar a tener problemas de pago, entonces no hay modo de recuperarlo, o si el cliente tenía un lote que estaba pagando a 5 años y al tercer año dejó de pagar, entonces lo pierde el lote y además va a perder la inversión que realizó con el financiamiento del banco. En caso del anticrético, igual es bastante riesgoso. Existen anticréticos que no se realizan reconocimientos de firma. Esto también dificulta la recuperación de los fondos para el cliente y por ende nos perjudica en el tema del pago a nosotros. Y por otro lado, también tenemos como producto de consumo los vehículos, viajes, otros como ser estudio, salud, son de igual manera bastante riesgosos y por eso es lo que se brinda tasas elevadas. Por otro lado, tenemos el tema del negocio, que como ya les había mencionado, existen dos tipos de inversión en el negocio, que son para capital de inversión y para capital operativo. Esto, bueno, generalmente son de riesgo bajo, si es que el cliente sabe con certeza en qué va a invertir, y por ende el banco ofrece tasas un poco más bajas a lo que es el crédito de consumo.
Si el negocio que tiene el cliente no es bien sólido y se ofrece este tipo de producto, entonces podría generarnos un riesgo medio o medio alto, si se le puede decir. Y por último tenemos los créditos de vivienda, que ahorita los créditos de vivienda son bastante difíciles de obtener. Más que todo ahorita las instituciones están evitando dar este tipo de productos. Pueden ser para adquisición de viviendas, construcción, ampliación, remodelación. Generalmente son tasas bajas y de igual manera son alto riesgo. ¿Por qué los calificamos como alto riesgo? Porque el cliente no va a mejorar su capacidad de pago al construir o ampliar su vivienda o al tener su vivienda. De esta manera se genera alto riesgo. Aunque algunos dirán que el crédito de vivienda es bien respaldado con el tema de una garantía hipotecaria. Esto no, el banco no lo ve así, porque el banco está enfocado en realizar la recuperación de su dinero más generar ingresos con los intereses. Al banco no le interesa quedarse con la casa, Bueno, con el Chelita, lote de algo. le llamo. Hasta aquí en el tema de las condiciones, ¿alguna pregunta que se tenga? ¿Duda? ¿Pregunta? Una consulta, ¿Sí? cuando uno saca de, o sea, por ejemplo, de Incruz saca los vehículos y ¿Ya? también las tasas son elevadas o no. Depende de la institución financiera. Por ejemplo, Incruz ahorita está trabajando con, según tengo entendido, con dos instituciones financieras que son el BNB y Banco Fácil. O bueno, cuando yo estaba en el BNB estaban con convenios con Incruz. Ahorita no sabría afirmarle. Las tasas que ofrecían el BNB eran bastante competitivas, eran bajas. Bueno, entraba como garantía el mismo vehículo. Incluso promocionalmente el banco ofrecía un mínimo de cuota inicial. Generalmente para el crédito de vehículo, que usted me pregunta, el aporte propio o inicial es del 20%. El BNB y Banco Fácil llegaron a tener una promoción en la cual el cliente solo necesitaba tener el 10% de entrada de valor del vehículo para obtener dicho bien, digamos, ¿no? Y las tasas eran bastante competitivas, oscilaban entre el 8 y el 12% más o menos, y posterior al año o a los 2 años se venía a cobrar la tasa referencial o la tasa variable. Pero después las otras instituciones financieras para un crédito de vehículo lo toman directamente como un crédito de consumo. Por ejemplo, Bancosol y Ecofuturo directamente lo mandan a un crédito de consumo y te cobran tasas bastante elevadas. Y en caso de anticrético, para una vivienda saco y si soy asalariado, en ese caso. Ya. En caso de un crédito de anticrético de vivienda, teníamos la normativa o la circular ASFI de que se podría dar un tiempo, se venía dando anticréticos de vivienda con garantía del mismo anticrético y además venía a ser un vivienda social. Pero los bancos evitan dar este tipo de producto por el tema de que aparte que es difícil sacar un crédito con garantía del anticrético, también no es rentable para el banco ofrecer tasas de vivienda social para el anticrético de vivienda. Es por eso que los bancos tratan de hacerlo de manera, o ofrecerlo con el producto de crédito de consumo. Te cobran tasas bastante altas y te exigen garantías, generalmente un garante personal. En caso de asalariado, ya vamos a ver cómo se calcula el tema de la capacidad de pago más adelante. Generalmente se toma solo el 25% del líquido pagable del promedio de los sueldos y sobre ese 25% te calculan una cuota que esté acorde y hasta solo ese monto te pueden brindar el crédito. Ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Pasemos por favor, Mauricio. Colateral. El colateral,
Cuando hablamos de colateral, hablamos de las garantías. Las garantías, ¿por qué lo puse de último o por qué está de último? No es porque yo lo haya querido poner. Las garantías son o constituyen la fuente de repago de la operación. Es decir, en el peor de los casos, si el banco evaluó mal, le fue mal con la operación, al cliente le fue mal también, y no se puede recuperar de manera normal la operación, entonces el banco procede a realizar el cobro mediante las garantías. Si el crédito es con garante personal, se procede al cobro al garante personal de la cuota. Si el crédito viene siendo vencido, se le tiene que exigir con mayor razón el pago. Por instancia extrema, si se le puede decir al garante personal, se le puede llegar incluso hasta clausurar las cuentas bancarias. No sé, el banco puede, si se dejó algún bien en garantía o si se presentó, mejor dicho, algún patrimonio a favor del garante, el banco puede tratar de poner una anotación preventiva en caso de inmuebles o de lotes del garante o recuperación por parte de los vehículos. Eso ya son casos extremos, digamos, ¿no? Pero cuando se hace comité o presentación de una carpeta, lo mejor es evitar brindar este tipo de información de manera principal. Porque si nosotros vamos a nuestro jefe y le decimos, tengo esta operación, un cliente que es comerciante, pero es con garantía hipotecaria, entonces ya estás asumiendo que ves que el cliente no te va a cancelar. Y te estás apoyando en el tema de las garantías para recuperar el préstamo. No tiene que ser la principal razón para dar algún préstamo, es por ello que está de último, pero no menos importante porque un buen cliente puede llegar a tener altibajos y tenemos que tener alguna garantía para apoyarnos en el tema de la recuperación del crédito. Eso respecto a la garantía. ¿Alguna pregunta de este tema de las garantías? Vamos a hacer más énfasis respecto a los tipos de garantía más adelante también. Mauricio, la diapositiva, por favor. ¿Qué pasó? Ah, ya. Por último, tenemos los tipos de garantía. Los tipos de garantía, bueno, existen una gama de garantías que se pueden ofrecer para la operación. Aquí mencionamos algunas cuantas. Vamos por partes. Tenemos las garantías autoliquidables. Hay bancos que tienen normadas en su reglamento el tema de que las operaciones pueden garantizarse con cajas de ahorro y la más común es con depósitos a plazo fijo. Y bueno, estas son operaciones que se pueden realizar de manera más sencilla. La más común, como les mencioné, es el depósito a plazo fijo. Si el cliente tiene un depósito a plazo fijo, se le puede dar un crédito con una tasa preferencial hasta cierto monto de valor de su depósito a plazo fijo, obviamente. Por ejemplo, si son, yo qué sé, si tiene un depósito a plazo fijo de 20,000 bolivianos, se le podría dar hasta unos 15,000 bolivianos. Y la tasa preferencial que tiene este tipo de producto, o mejor dicho, en Bancosol y en Ecofuturo se manejaba la siguiente política. Si el cliente tenía un depósito a plazo fijo y necesitaba un crédito, se le podría dar un crédito con una tasa del mismo DPF, pero aumentándole 5 puntos. Es decir, si el cliente tiene un depósito a plazo fijo al 4% y viene a solicitarnos un crédito, puede acceder a un crédito del 9% de interés de manera anual, ¿no? Y lo garantiza directamente su DPF. Tenemos también las garantías hipotecarias de inmuebles.
La garantía hipotecaria de inmueble, esto generalmente se da cuando el crédito es bastante grande o cuando deseamos sustentar la operación con mayor facilidad. Es un crédito bastante tedioso porque el cliente necesita adjuntarte la documentación completa del inmueble y con eso nosotros debemos armar una carpeta legal y se debe enviar a revisión al área legal. El área legal tiene que mandar un dictamen y en el dictamen tiene que decirnos si el inmueble que se va a hipotecar tiene las condiciones para ser hipotecado o si no tiene o si tiene alguna observación respecto a la documentación que se realizó para adjudicarse el inmueble. Adicionalmente, este tipo de garantía debe contar con un avalúo. El avalúo debe realizarlo, todos los bancos trabajan con peritos evaluadores diferentes. Así que el oficial de crédito es el encargado de designarles una empresa o una institución que haga el avalúo y el avalúo corre el costo del avalúo corre por parte del cliente. Adicionalmente, en este tipo de garantía, se debe inscribir en derechos reales el asiento de hipoteca. Esto es un gasto adicional que también corre por parte del cliente. En otras palabras, la garantía hipotecaria de inmueble es una garantía que necesita que el cliente realice varios gastos o costos y bueno, al oficial de crédito le representa mayor facilidad en la operación una vez se tiene así el visto bueno, ya que le da estabilidad a la operación. Tenemos el caso de la garantía hipotecaria de vehículo. Similar es el caso de la garantía hipotecaria de vehículo con la garantía hipotecaria del inmueble, porque se necesita una copia de todos los documentos del vehículo, obviamente si no está a nombre del titular. En caso de que la garantía del vehículo esté a nombre del titular, se necesita todos los documentos originales del vehículo. De igual manera que la hipoteca de inmueble, se debe hacer un avalúo para saber en cuánto está valorado el vehículo. Adicionalmente, se tiene que realizar un gravamen, igual un asiento de gravamen como en el inmueble. Este tipo de gravamen se lo realiza en tránsito. Y bueno, los costos de igual manera el cliente debe asumirlos para poder acceder a este tipo de garantía. En caso de que el vehículo que se vaya a dejar a garantía sea de una casa comercial, por ejemplo, de Incru, generalmente se le exige un juego de fotocopias del vehículo primeramente y adicionalmente se le pide una proforma de la casa comercial. En base a la proforma del vehículo es lo que el banco calcula cuánto debe tener el cliente como inicial para acceder al crédito y se hacen las negociaciones directamente con la casa comercial. Esto es muy común con los bancos que tienen algún convenio, como ser, ya lo mencioné, el BNB, Banco Fácil, Banco Mercantil, creo que igual tiene convenios con concesionarias de vehículos. Tenemos también el tema de la garantía prehipotecaria de inmuebles. ¿Cuál es la diferencia entre una garantía prehipotecaria y una garantía hipotecaria? La garantía prehipotecaria, al igual que la hipotecaria, necesita avalúo. En el tema del desembolso, la prehipotecaria no sienta gravamen en el inmueble. Solo se hace un reconocimiento de firma y un proceso adicional en notaría, en lo cual el inmueble que se prehipoteca sale limpio, no se le sienta ningún tipo de gravamen, pero si el cliente llegara y esto consta en el contrato de préstamo, si el cliente llegara a tener algún atraso mayor a 30 días, entonces el banco procede a realizar la inscripción de un asiento de una anotación preventiva en los documentos del inmueble.
Este tipo de garantía es muy común en algunas instituciones financieras con el propósito de evitar la hipoteca. Por ejemplo, este producto lo ofrecíamos bastante en el BNB y actualmente lo ofrecemos bastante en Ecofuturo. La garantía prendaria sin desplazamiento. ¿A qué se refiere la garantía prendaria sin desplazamiento? La garantía prendaria pueden ser de dos tipos. Puede ser mercadería o puede ser bienes del negocio o bienes del hogar. ¿Ya? La garantía prendaria sin desplazamiento no es más que un paso adicional que se le hace a un crédito a sola firma, en el cual el cliente debe declarar como prenda un tipo de bienes para respaldar la operación. ¿Por qué sin desplazamiento? Porque el banco no procede a quitarle los bienes para darles la operación. O sea, la prenda se mantiene en el establecimiento. Generalmente es un paso que las instituciones utilizan para no dar un crédito quirografario. Tiene bastantes restricciones este tipo de créditos, ya que las políticas nos exigen generalmente que el cliente tenga mínimamente casa propia o lote de terreno o viva en casa familiar. Tenemos también la garantía prendaria con desplazamiento. Este tipo de garantía se da comúnmente cuando los créditos son con garantía de maquinarias y equipos grandes, y este tipo de equipos tienen algún tipo de registro en la gobernación, que es lo que generalmente se exige. Por ejemplo, hay garantías prendarias con desplazamientos que se realizan en los créditos agropecuarios, como ser ramplados, equipos de maquinarias pesadas grandes. La diferencia del sin desplazamiento al con desplazamiento es que en este tipo de garantía se exige al cliente que el bien tomado como prenda debe mantenerse en un almacén o depósito que el banco elija, y además se debe notar preventivamente el tipo de bien que se está quedando como garantía. Es poco usual este tipo de garantía, pero es un tipo más de garantía que tenemos, ¿no? Tenemos también la garantía de documentos en custodia de inmuebles. La garantía de documentos en custodia es igual un tipo de producto, un tipo de garantía muy común, en la cual se exige al cliente la documentación original del inmueble. A diferencia del hipotecario o del prehipotecario, este tipo de garantía no exige avalúo, tampoco exige alguna anotación preventiva, ni tampoco exige una anotación adicional en el reconocimiento de firma o demás. Simplemente se eligen los documentos originales del inmueble, obviamente que esté a nombre del titular, y se procede a una operación normal. El tema de la garantía de documentos en custodia de vehículos. Este ya es bastante inusual en la banca. De hecho, lo estaban restringiendo cuando estaba saliendo de Bancosol. En Ecofuturo no se maneja este tipo de garantía. En el BNB tampoco, pero sí hay bancos que lo siguen utilizando, por ejemplo, el Fácil y Banco FIE. El tema del documento de custodia de vehículos es similar al custodia de inmuebles. Se exige la documentación original del vehículo. Adicionalmente se exige un informe de tránsito, en la que indique que el vehículo que se está dejando como garantía no tenga anotación preventiva ni tenga alguna hipoteca. Tenemos bueno, una de las más usuales es el garante personal. El garante personal, simple o no hipotecario, es cuando una tercera persona nos va a garantizar en la operación
con su capacidad de pago y su patrimonio, que son las tres principales condiciones que había mencionado en las 5C del crédito, también son primordiales en el tema de la evaluación de la garantía personal. ¿Por qué? Porque el garante personal que nosotros escojamos tiene que tener capacidad de pago para poder afrontar la deuda en caso de que el titular no pueda honrar la deuda. Tiene que tener patrimonio por si en caso de que no pueda pagar ninguno de los dos, debemos respaldarnos de alguna manera. Y también el garante personal tiene que tener buen historial de pago si es que ha llegado a tener deudas en el sistema financiero. No nos sirve como garante personal alguien que ha venido pagando mal su crédito, por ejemplo. Si se atrasa nuestro cliente, entonces el garante personal que ha venido atrasándose en su crédito, peor va a querer pagarnos un crédito ajeno, ¿no? Eso por el parte del garante personal. Listen, Sí, una pregunta. dígame. Si el garante personal no quiere pagar porque no es su deuda, Ya, ¿cómo procedería? ya existe un procedimiento en el tema del garante personal. Primeramente se procede por la buena vía, digamos, ¿no? Que es el cobro constante del tema del crédito al garante personal. Se visita tanto domicilio como el negocio o trabajo del garante personal. Si el garante personal se desentiende de la deuda de este modo y tenemos el tema del patrimonio del garante y el garante pudiera llegar a tener algún bien a su nombre, entonces en ese caso el proceso más común es pasarlo al área de recuperaciones o al área de cobranza, pasar un informe y que el área de cobranza trate de hacer una recuperación, una pre-recuperación de todo el capital, tratando de ver el tema en caso de que tenga inmueble, de ver el tema del inmueble y hacerle una anotación preventiva para evitar que el garante personal venda el bien que tiene a su nombre. Este es un proceso bastante complicado que generalmente los bancos lo realizan con créditos que son grandes, digamos. En caso de créditos pequeños, simplemente, al igual que el titular, sufre un castigo en el reporte del sistema financiero. Ya puede ser de categoría de vencido o de ejecución o en el peor de los casos castigado. En este caso, el garante personal ya no podría sacar créditos o obtener préstamos de ninguna institución financiera que esté regulada por la ASFI. Eso por una parte. En otra parte, el banco también puede optar por la clausura de las cajas de ahorro que llegara a tener el garante personal. En caso de que el garante personal, por ejemplo, llegara a ser un asalariado que recibe su sueldo en un banco, el banco puede optar por hacer una anotación preventiva a su caja de ahorro, evitando que el garante personal pueda hacer retiros de su caja de ahorro, ¿no? Esas son unas de las opciones más comunes que realiza la banca. Después Listen, pero, va a disculpar. siga, Listen, siga. pero si le hacen la retención de fondo de su salario, ¿eso Ujú. se puede? Porque he Se escuchado que no puede. se le puede retener su salario. No, se puede hacer la clausura de caja de ahorro. Una vez el cliente se da cuenta, obviamente no es legal, así que debe proceder a hablar con su empresa para que el pago se lo realice de manera efectiva, digamos, ¿no? Ahí el que hace la reversión es la misma empresa y no el empleado, porque el empleado no puede realizar un retiro ya que su cuenta estaría clausurada. Ahí el que tiene que hacer la reversión de los fondos es la empresa que realizó el giro o el abono de sueldo y proceder a la cancelación de su sueldo de manera efectiva. Listen, ¿Sí? incluyendo ahí, ¿y las AFP no garantiza? No, para nada. Las AFP o el extracto de las AFP o las aportaciones no se pueden constituir con el tema de la garantía.
Porque, por ejemplo, digamos, si saco unos $3.000 y tengo más o menos unos 20.000 ya bolivianos aportados y en ese caso, bueno, sacaron así de que podían garantizar los AFP. No, le cuento que hasta ahorita no hay una instructiva o comunicación interna de la ASFI para este tipo Ujú. de procedimientos. Por ende, ahorita no se está tomando como garantía el tema de las aportaciones a AFP. Bueno, que también se constituye como un derecho del trabajador tener una jubilación digna, digamos. Así que sería un poco ir contra la norma hacer el tema de constituir como garantía un aporte de las AFP. Ah, ya. Muchas gracias. Una pregunta, por favor. ¿Sí? Dijo que al garante personal igual se le implica un castigo, que Sí, sería de no poder sacar un crédito. ¿Qué tiempo? ¿Tiene un tiempo máximo del castigo? ya. ¿Cómo funciona el tema del castigo? Una vez un cliente esté castigado, tiene que hacer la cancelación total de la operación. Si no se hace la cancelación total de la operación, el castigo se mantiene. Según normativa, generalmente se mantiene por 10 años. Esto en realidad no está comprobado porque he tenido clientes que bastante tiempo han venido castigados y han venido a solicitar y seguían castigados. Pero la única manera de levantar el castigo rápido es con la cancelación total para que ya no esté castigado. Ahora, como hemos visto anteriormente en los reportes de consultas Infocred, existe un historial de 5 años que nos refleja el pago del cliente. Una vez ha estado castigado el cliente, eso se va a reflejar por 5 años adelante, si es que el cliente obviamente llega a cancelar. Si el cliente no llega a cancelar, va a seguir figurando como castigado. En otras palabras, lo que le quiero decir es que el castigo se estaría borrando 5 años posterior a la cancelación total de la deuda. Eso sería. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Ya. Prosigamos con el siguiente tipo de garantía, que hablamos del garante personal hipotecario. Es similar a la garantía personal, pero este tipo de garante personal hipotecario tiene que tener un inmueble a su nombre y en este caso del garante personal hipotecario, el bien a nombre del garante entra o se constituye como garantía hipotecaria del inmueble. De igual manera, como la garantía hipotecaria del inmueble, se lo tiene que pedir la documentación. La documentación del inmueble, se debe realizar un avalúo y se tiene que tener el visto bueno del área legal para constituir el bien inmueble del garante personal como hipoteca de la misma operación. Esto en caso de incumplimiento nos da mayor solidez al momento de cobrar, ya que vamos a tener una anotación preventiva privilegiada en el tema de los documentos del inmueble del garante. Tenemos también la garantía quirografaria. Esta es bastante común cuando el cliente cumple dos condiciones. Una de ellas es que el cliente tenga un inmueble propio inscrito en derechos reales y otra sería que el cliente tenga ya bastante experiencia crediticia en nuestra institución y sea, por ejemplo, su cuarto crédito que va a tener en nuestra institución y nos ha venido pagando bien, obviamente. La garantía quirografaria se constituye como un crédito a sola firma, en otras palabras, no exige garantías, no exige garante personal, no es como una garantía prendaria sin desplazamiento, pero es un producto bastante delicado y que no se le ofrece a cualquier tipo de cliente. Y por último tenemos la garantía de semoviente o la garantía de ganado, en otras palabras. Puede ser ganado ovino, porcino, ganado vacuno y demás.
este tipo de garantía o garantía semoviente generalmente se le da a los créditos agropecuarios. Los créditos agropecuarios son aquellos créditos que se sacan para sembradío o para ganadería o para comprar más cabezas de ganado en caso de que el cliente sea un ganadero. En realidad va destinado para el sector productivo sector productivo agropecuario, ¿ya? Eso en cuanto a la teoría. Mauricio, creo que ya no tenemos más. Licenciado, tengo una pregunta. Ya, a ver. En la que es a sola firma, la quirografaria, Ya. eso solamente se le hace a los clientes antiguos, me dice, ¿no ve? ¿Y con qué Eh, se garantiza el banco eso? ya, O con- exactamente. Eh, a ver, ¿cómo le explico? Hay para el pago. instituciones financieras, por ejemplo, Ecofuturo, un tiempo venía dando créditos con garantía y quirografaria a clientes nuevos. ¿En qué se respalda este tipo de garantía? Se hace una evaluación socioeconómica y respecto a todos los bienes que el cliente tiene, sobre ese monto se trabaja a la mitad. Por ejemplo, si el cliente tiene invertido en bienes del hogar unos $2,000, puede acceder como un crédito de garantía quirografaria hasta unos $1,000. Si tiene unos $5,000, se le puede dar 2,500 y así va subiendo respecto al patrimonio que presenta el titular para solicitar el crédito. Ahora, como le digo, está un poco complicada el tema de la economía. No hay créditos quirografarios para clientes nuevos, de hecho, en ninguna institución. Por lo general es cuando el cliente solo tiene inmueble propio inscrito en derechos reales, se le da quirografario. Si el cliente tiene algún negocio o es asalariado y tiene un crédito de vivienda social, por ejemplo, puede acceder a un crédito quirografario, obviamente con la condición de que esté pagando su crédito actual. Eso. ¿Alguna otra pregunta o consulta respecto al tema en general? ¿Quedó claro? Yo tengo otra pregunta. A ver, escucho. En la última, en la semoviente, si lo Ya, estoy garantía pronunciando bien, semoviente. Sí, ¿con qué se semoviente. garantiza si solamente es para ganadería? Ya. Generalmente se hace una cuantificación de las cabezas de ganado que tiene el cliente y se hace una valoración promedio y en base a cuánto valen las cabezas de ganado, ya sean reses o chanchos o ovejas, digamos. Se hace una valoración respecto a eso y generalmente igual la relación de garantía es de 1 a 2. Se le puede dar hasta la mitad de lo que tiene invertido en cabezas de ganado. Por ejemplo, si tiene cabezas de ganado en total valuados en unos $10,000, se le puede dar como máximo hasta una operación de $5,000 y así obviamente va subiendo respecto a la inversión que tiene en cabezas de ganado. Eso respecto a la garantía semoviente. ¿Alguna otra consulta respecto al tema? Necesito que esta parte quede claro, ya que cuando hagamos la parte práctica en el tema del cálculo de la capacidad de pago y demás, no hayan preguntas acerca de la teoría de lo que he explicado ahora. Necesito que esté claro el tema de manejos de garantía y el tema del proceso crediticio. Por eso les pido que si tienen alguna duda me la consulten o me la hagan llegar o pregúntenlo por chat para ver si lo aclaramos aquí todo, para que entremos sin dudas, pues, ¿no? Y podamos proceder de manera fluida en el tema de la práctica. Licen Cosío, una señorita pregunta por chat al privado, ¿qué ¿Ya? pasaría en el, por ejemplo, ella dice que ha sacado un lote
pero desde que ha comenzado el COVID no ha podido pagar, digamos, ¿no? Esta mensualidad. ¿Eso afectaría en el tema de su mora o algo así en el tema de crédito, ¿no? Como para no ser calificado más adelante. Ya, le explico. Ahorita el tema de la inmobiliaria no trabajan con Infocred, que es el más común en las instituciones financieras. Según tengo entendido, solo trabajan con Infocenter. Ahora, el tema de un atraso en el pago de algún lote no lo va a perjudicar en el tema de la exposición del informe SIC, que es el de la ASFI, y tampoco en el informe BIC, que es el Infocred. Ahora, no sabría especificarle si el tema le afectaría directamente al Infocenter, pero en caso de que se pudiera reflejar este tipo de deuda, se vería perjudicada, pero este proceso no es como deberla a un banco. En otras palabras, puedo saltar o puedo acceder a un crédito si yo tengo mi certificado de no deudor de la casa comercial en la que yo estoy vencido o castigado, o si, o si tengo el certificado de no deudor de, por ejemplo, de lote. Si ya lo he regularizado y tengo el certificado de no deudor, puedo con ese documento respaldarme que ya no tengo esa deuda castigada o vencida o retrasada. No es como una deuda, le repito, no es como una deuda en una institución financiera que esta se refleja, si se atrasa, se refleja hasta 5 años. Esto desaparece a los 30 días de cancelada la deuda. Licenciado, una pregunta. Dígame. Hablando de este tiempo de pandemia, el pago de crédito, ¿cómo se está realizando de personas que no reciben un salario fijo a personas que sí reciben un salario fijo? ¿Será que nos puede Ya, explicar un poco de eso? ya. Vamos a clasificar este temita. Existen 3 clientes ahorita. Ahorita existen 3 clientes. Los que eran independientes cuando sacaron crédito y que siguen siendo independientes, los que eran asalariados cuando sacaron el crédito y siguen siendo asalariados, y el tercer segmento, que es los que eran asalariados y que ahorita o ya no tienen trabajo o han renunciado o su empresa cerró y se están dedicando ahorita de manera independiente. Esa sería una tercera clasificación. En el primer tema, que es el de los independientes que siguen siendo independientes, de momento hay un diferimiento de los créditos a la última cuota de los pagos pactados desde marzo a la fecha. Y hasta ahorita la normativa ASFI que tenemos de manera interna es que se va a realizar el diferimiento hasta este mes de agosto. Evidentemente hay un proceso, un proyecto de ley que falta su promulgación, que plantea que los diferimientos se hagan hasta el mes de diciembre, pero como ya lo mencioné, no está promulgado, no está normado, así que los pagos directamente empezarían a fluir hasta ahora, desde septiembre. En el caso de los asalariados, hay bancos que tienen una política de cobro bastante rígida con el tema de los asalariados. Han realizado el cobro desde el mes de julio, si no me equivoco, hasta la fecha. Se está exigiendo el pago normal de los asalariados, que siguen siendo asalariados. Y por último tenemos la clasificación de los asalariados que a la fecha ya no son asalariados por diferentes factores, o han renunciado o su empresa quebró, digamos, ¿no? Y ya se han tenido que buscar otra actividad. Ese tipo de segmento de clientes, la ASFI nos pasó una circular, una instrumentación en la cual el cliente tenía la opción de demostrar que ya no tenía la misma capacidad de pago, con la opción de hacer un nuevo diferimiento hasta este mes de agosto. Esto con la finalidad de que los créditos no queden en mora y poder colaborar a los clientes que ya no están percibiendo un salario regular. Este tipo de diferimiento sí tiene que seguir una reglamentación.
Por ejemplo, en Ecofuturo se estuvo pidiendo a los clientes que ya no son asalariados en la actualidad, se estuvo pidiendo certificado de trabajo de que ya no trabajan en esa empresa o carta de renuncia o en el peor de los casos un finiquito de que los han despedido, digamos, de la empresa. Esas son las condiciones que ofrecen las instituciones financieras ahorita. Eso respecto a los diferimientos. Otra aclaración en este tema de los diferimientos. Hay una figura que es más compleja, que hay clientes que vencieron, por ejemplo, su crédito en agosto. Es decir, por ejemplo, sacaron el crédito en agosto del año pasado y según contrato de préstamo vencía en agosto de este año. Este tipo de clientes no tienen la posibilidad de acceder a un diferimiento, así se amplíe según la normativa. ¿Por qué? Porque la normativa de diferimiento exige que las cuotas se puedan negociar en las cuotas restantes o en la última cuota. Pero si la última cuota viene a ser este agosto del 2019, entonces no existe más diferimiento. Este tipo de clientes es recomendable que realicen una readecuación en su plan de pago o acceder a alguna reprogramación con el objetivo de que pueda cancelar con normalidad y no verse afectado, pues, ¿no? Por este tema de la pandemia. Son ejemplos que les puedo dar, digamos, ¿no? Dice una señorita, pregunta en privado, ¿qué es diferimiento? Si le puede explicar en otras palabras. Ya. Diferir significa, bueno, en efectos del crédito, si le puedo explicar de manera más breve, diferir una cuota significa agarrar una determinada cuota y prorrogar su pago. Y esta prórroga se pueden dar, como le expliqué, de dos maneras. Sería una prórroga distribuyendo dicha cuota en todas las cuotas restantes que le queda de su plan de pago, o hacer una prórroga de esta cuota añadiéndola a la última del plan de pago con el propósito de no realizar un movimiento en las cuotas que se vienen. En otras palabras, diferir es prorrogar diferir un crédito es prorrogar el pago de una cuota. Otra pregunta que realizan, me preguntan, dice, ¿qué sucedería si la ley se promulga, la ley que se está dando? Dice, ¿no? Ya, volvemos a la misma figura que le mencioné anteriormente. Si existe un nuevo diferimiento, se tendrían que agarrar las cuotas que se vienen de agosto, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y de la misma manera se tendrían que pasar a la última cuota del plan de pago o distribuir de manera equitativa en las cuotas restantes del plan de pago. Este tipo de opción de diferimiento puede beneficiar a los clientes que no cumplen como le mencioné, que no cumplen su contrato este año. Pero vuelvo a aclarar, hay clientes que tienen un contrato de préstamo que ya su crédito acababa en estos meses que se vienen. En estos casos ya no hay más diferimiento. En todo caso, lo que tendría o tocaría que el cliente haga es reprogramar el tema de su operación. Otra pregunta que me hacen en el privado, Lisen, dice, ¿cómo está Lisen? Buenas noches. Mi papá tiene una tarjeta de crédito, a él le cobran el costo de mantenimiento por sus extractos y los intereses. En ese caso, si se programa, por ejemplo, si se alarga el plazo, le cobrarían los intereses y el mantenimiento de ese nuevo mes, dice. Ya, en el caso de una reprogramación de una tarjeta de crédito, que en realidad es poco usual, de hecho hay bancos que no permiten hacer la reprogramación de tarjetas de crédito, pero el BNB, por ejemplo, sí daba esa opción de reprogramar una tarjeta de crédito. En el caso de reprogramar una tarjeta de crédito,
efectivamente se tiene que realizar la ampliación del plazo, y este plazo también consta de un pago mínimo que viene a ser los cargos de mantenimiento y el tema del seguro de la tarjeta. Así que efectivamente se le estaría cargando en los demás meses que tiene que cancelar el pago del costo de mantenimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Quedó claro para la otra clase avanzar el tema de la práctica? Sí, Licen, gracias. Ya, Mauricio, más de un rato les voy a hacer llegar el tema de los formularios Excel con el que vamos a avanzar la próxima clase al grupo de WhatsApp, ¿ya? Eso más que todo. El tema de la diapositiva, la presentación, no sé si los va a hacer llegar a los... Sí, sí, se lo vamos a hacer llegar a los estudiantes como para que ellos también puedan leer y repasar el tema. Ya, Y la eso. grabación de la clase, porfa, igual. Yo no pude asistir al principio. Sí, sí, se está grabando. Vamos a transformarlo porque como es muy pesado, dentro de una hora quizás lo paso el día de mañana. Ya, perfecto. Entonces, si no queda más duda, gracias por su atención. Les estaré pasando el tema de los formularios más adelante para que los vayan viendo y estén preparados y échenle una repasada, y si tienen alguna duda o consulta igual me la pueden hacer llegar en el grupo de WhatsApp. Estaré presto para atenderlo. Gracias, Mauricio. Listo, gracias a todos, que tengan buenas noches.